Bienvenidos a un programa más de Más allá del éxito. Hoy nos visita un formador, consultor de emprendedores que en su momento no tenía pensado emprender. Ha trabajado en el tema de banca, ha estado en Londres, ha creado su propia empresa, la terminó vendiendo por más de 1,5 millones de euros y luego llegó el momento de reinventarse y descubrió el mundo digital y se cruzó con distintos perfiles emprendedores que le han llevado a transformar su vida. Vamos a conocer la historia de una persona súper conocida que nos está visitando en el programa, que es Óscar Feito. Óscar, encantado por tu visita y muchísimas gracias por tu tiempo. Encantado de estar aquí, Diego, y muchas gracias por la invitación. La verdad es que me hace mucha ilusión, pues bueno, compartir un poco mi experiencia, esperando que pueda ayudar y aportar a la gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, y listo para que me preguntes lo que quieras saber. Sí, sobre todo, bueno, lo que quiero que se sepa es la historia que hay detrás de tu trabajo, ¿no? Es una persona que es súper conocida, tienes libros, tienes Sí. una academia de marketing online, tienes un podcast con un montón de audiencia y la gente puede pensar, pues Óscar lo tiene fácil. Lo de Óscar ya es, bueno, levantarse y facturar, ¿no? Pero no sabes cuánto trabajo hay, cuántos miedos has tenido que superar, lo que te has tenido que conocer a ti mismo para llegar a ser quien eres. Y ese trabajo, eso que hay detrás del escaparate, de lo que la gente ve, es lo que me gustaría que se descubra, ¿no? Y bueno, me comentabas esto, que tú empezaste trabajando en la banca, estuviste en Londres, en el tema del Sí. negocio, y a partir de ahí empezaste a descubrir Sí, el mundo de Internet. totalmente. O sea, eso es una cosa que, mira, puestos a empezar a poner miedos y dudas sobre la mesa, yo veo muchos emprendedores que me llegan y me dicen, pues, como que no tienen un perfil empresarial, o que no hay cultura emprendedora en su familia, o que realmente ellos no eran el prototipo. Cuando pensamos en gente como Bill Gates o Steve Jobs o Larry Ellison o Mike Dell, los grandes emprendedores dentro del sector de la tecnología, tenemos la impresión, ¿verdad?, de que desde pequeños estaban con el puesto de limonada en la puerta de Exacto, casa, que ya estaban en el garaje haciendo repartiendo el cosas. periódico, que vendían la bicicleta, o sea, que eran estas mentes privilegiadas para los negocios, ¿no? Entonces, es verdad, mucha gente se siente cohibida. Decir, bueno, yo tengo 30 o 40 años, tengo 50 años, yo tengo alumnos de 60 y de 70 años, y yo no he emprendido nunca, ¿cómo voy yo ahora a hacer esto? Es decir, yo no tengo el perfil, y el mejor ejemplo soy yo. Yo no tenía ninguna intención de emprender, ninguna. Yo estudié económicas, yo quería ser banquero, es decir, yo tuve en la adolescencia, vi la película de Wall Street y yo quería ser como Gordon Gekko, o sea, esto de comprar y vender empresas, viajar en business class, recorrer el mundo haciendo negocios y comprando y vendiendo empresas. Son estas ideas estúpidas de adolescencia, ¿no? Que uno ve una película y quiere ser como el lobo de Wall Street. Yo supongo que es, claro, con esos años es normal. Y lo peligrosa, me acerqué peligrosamente a eso. Es decir, yo estudié finanzas en una de las mejores universidades del mundo, que es la London School of Economics, y prácticamente, pues antes de salir, yo ya tenía un trabajo garantizado, porque ahí iban las empresas a la universidad. No, tú no mandabas el currículum, las empresas venían y te cogían directamente. Entonces, yo entré a trabajar en un banco de inversión, en la Citi. Era un banco, era una pequeña boutique de inversión que se llama Morgan Grenfell, que luego lo terminó comprando Deutsche Bank. Y bueno, pues esto era en el boom financiero. Yo empecé a trabajar en eso que siempre había soñado, ¿no? En banca de inversión. Y bueno, no tenía mayores aspiraciones que ganar mucho dinero y ya está. Eso es lo que yo quería, sinceramente. Y luego, de alguna forma muy casual, se cruzó Internet en mi camino. Es decir, bueno, esto estoy hablando de principios, mediados de los años 90. Y bueno, estaban empezando a salir a bolsa las grandes empresas de Internet, los Amazon, eBay, todas estas, es cuando empezaban a salir, ¿no? Y nuestro banco, pues analizaba muchas de estas empresas y así es como yo, por pura casualidad, entré en contacto con Internet. Fíjate que yo ni siquiera había utilizado Internet en la carrera, esto te dice lo viejo que soy, no existía. Y yo lo empecé a usar, pues, por obligación, porque estábamos trabajando con estas empresas y no, pues las teníamos que analizar. Entonces yo ahí es cuando descubrí que resulta que esto de Internet me gustaba. ¿Qué había ahí que te gustaba? ¿Qué era lo que Pues te voy a decir o sea, exactamente ¿qué lo que era. cambiaba de decir, estaba en la banca, no estaba sin Pues internet, sin nada, y de repente sí, porque descubres yo esto, vi que que hay algo que vibra en tu sí, interior? yo lo que vi es que cambiaba todo. Que Internet no era un sector. Fíjate que en el banco toda la actividad financiera estaba enfocada por sectores. A ti te asignaban a un sector o te asignaban a un producto financiero.
Entonces, si tú estabas en un producto financiero, podías ver distintos sectores, pero si no, tú estabas solo en aerolíneas o solo en retail o solo en, yo qué sé, cualquier otro sector, ¿no? Internet y tecnología y medios de comunicación era TMT, Technology, Media y Communications, era un sector. Y ahí es donde metían Internet. Pero yo lo que me di cuenta, Diego, y lo que, en respuesta a tu pregunta, lo que a mí me llamó poderosamente la atención es que Internet no era un sector. O sea, era algo que estaba afectando todo. Estaba afectando cómo la gente se comunica. Claro, tenemos que situarnos en que no era el Internet ahora, que ya No, estamos no, todos con WhatsApp, era en los primera móviles, camada de Internet, de no existía que Internet en el móvil, no existía. O para sea, enterarte de lo que pasaba en otro lado era la tele, la no, o radio sea, y empezaban a había el salir las periódico webs, digital. empezaban a surgir Claro. pequeñas webs de la CNN, de algunos periódicos, pero te estoy hablando de los años 90, o sea, salía, eBay era una empresa privada, eBay no había salido a bolsa, YouTube no existía, no se había creado, Imagínate. Google creo que todavía no era, o sea, el buscador era Altavista y cosas de estas, o sea, estamos hablando de esa época, entonces yo lo que vi es que las empresas que iban surgiendo y podían transformar todo, o sea, transformar cómo se hacía negocio, cómo se compraba, cómo la gente se comunicaba. Se estaban empezando a hablar de cosas como Skype, que era revolucionario, que tú podías hablar por internet, por voz. En el vídeo nadie se imaginaba, o sea, pero hablar por voz sobre IP, sin pagar teléfono, o sea, estas cosas se estaban empezando a poner sobre la mesa. Entonces, lo que a mí me llamó la atención es que, wow, esto iba a cambiarlo todo, radicalmente, todo el mundo lo iba a cambiar. Y yo quería ser parte de eso, o sea, no sabía muy bien en qué área, redes sociales no existían, marketing de contenidos no existía, pero yo quería estar en ese sector, o sea, yo quería profundizar más. Entonces me surgió la oportunidad de volver a España, yo también ya estaba un poco quemado con la vida en Londres, ya llevaba 6 años en Londres, y luego también el ambiente en el banco, pues no es como me habían dicho en las películas, ¿sabes? O sea, a mí en las películas de Wall Street me habían puesto el lado bonito y sí, si tú aguantas sin que te dé un infarto o te mueras por adicción a la cocaína y aguantas hasta a lo mejor los 35 o 40 años, puedes estar ganando 5 millones de euros al año tranquilamente, siempre y cuando no te mueras antes. Sí, sí. Y ese era el problema. O sea, el problema es que yo recuerdo de dormir en la oficina, yo recuerdo fines de semana que venía mi familia a visitarme a Londres y no verles en un fin de semana. O sea, venían al banco, yo bajaba, les dejaba las llaves y luego les veía a lo mejor 3 días más tarde para despedirme porque dormía en el banco. O sea, cuando tú estabas teniendo esa vida que dices, wow, sí, no veo a mi familia porque sí, tengo una, sí, estoy no sé trabajando. si era una adición o una presión por el tema del trabajo, Sí. ¿en algún momento tú logras verte a ti mismo en esa situación o no te llegaste a ver desde fuera de la burbuja? No, yo me daba cuenta, pero me parecía como muy, muy macho, ¿sabes? Porque es una edad en la que te dicen, oye, eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que tienes que hacer, es la edad de eso, es la edad de eso, son 20 y pocos años, remangarse y no vas a ser jefe desde el primer día, ¿qué quieres? ¿Un despacho, sabes? No, pues tú eres el muchacho para todo. Y así aprendes y es un proceso tradicional y vas a trabajar como un desgraciado, como funcionan las grandes consultoras, en McKinsey, en los bancos, en Goldman Sachs, en todos estos sitios, vas a trabajar. O sea, yo, de verdad, no es una analogía. Yo he dormido en la oficina, en el suelo, con un colchón debajo de la mesa. O sea, yo y mucha gente. Esto sucede en ese mundo. Y luego es curioso porque gente que ha ido a estudiar idiomas a Londres conoce más de Inglaterra que yo, que vive 6 años. Yo no conocía nada porque no tenía tiempo de viajar. Es decir, yo no tenía ni tarjeta de transporte porque el banco nos parecía muy, muy guay que teníamos chofer. Con 20 años tú levantabas el teléfono y decías, necesito que me planchen las camisas. Y venía un hombrecillo en un Jaguar y te cogía las camisas y decías, fíjate que importan. No, ridículo. Si tú calculas las horas que estás trabajando, lo menos que pueden hacer es ponerte un chofer. Pero claro, tú llegas con 20 años y todo eso te deslumbra. ¿Y en qué momento se te enciende esa bombilla y rompes esa burbuja? Y bueno, dices, se juntaron no es. se juntaron varios factores. Primero, yo tenía novia ya y me tenía pensado empezar a plantearme casarme y tener una familia y tal, y yo vi que eso como que no era una vida muy familiar. O sea, si yo quería tener una familia, yo decía, voy a acabar aquí trabajando mucho, voy a ganar mucho dinero, pero no tengo un arraigo, no es mi país, no está mi familia. Difícil formar ahí una familia cuando estás trabajando, ¿sabes?, 18 horas al día. Y entonces, por un lado, yo eso ya me estaba empezando a cansar, me estaba empezando a quemar. Es decir, yo venía fines de semana, yo los fines de semana o me iba a París, mis padres vivían en París, o me iba a Madrid. Entonces, estaba todo el día
estaba agotado, estaba permanentemente agotado. Entre lo que trabajaba, claro, lo que me apetecía era meterme en la cama y no estar todo el fin de semana. Pero venía o bien a ver a mi novia a Madrid o bien a ver a mis padres a París, con lo cual el domingo ya llegaba Sí, otra vez y era, o sea, yo me acuerdo de perder vuelos, de quedarme dormido, o sea, sonar el despertador, apagarlo y luego llegar corriendo con el avión en la pista, o sea, y era una vida muy estresante. Yo luego, eso me generó, por cierto, problemas físicos y estomacales que sigo arrastrando, es decir, que se quedaron crónicos. No. Y bueno, fue eso por un lado, o sea, por un lado el rechazo a lo que había. Ajá. Y por otro lado, la atracción de Internet. Y surgió una oportunidad en aquel momento, Telefónica acababa de comprar una empresa que se llamaba Terra. Yo, por los contactos que tenía en banca, me surgió la oportunidad de venir aquí y ser uno de los primeros empleados de Terra y decir, bueno, esto que me atrae, que es Internet, tienes la oportunidad de verlo desde dentro. Una cosa es verlo desde fuera, leer las revistas y ver tal, y otra cosa es ver cómo es trabajar en una empresa de Internet. Es el momento en el que la cultura corporativa empezaba también a ser un tema. Y claro, pasar de un banco a un sitio donde tienes un futbolín en la oficina, mesas de billar, sofás para tumbarse, o sea, un poco ese concepto de cuando empezó a surgir la cultura corporativa de las .com. Todo lo hacía muy atractivo. Entonces fue, como decimos aquí, se juntaron el hambre con las ganas de comer. O sea, por un lado, yo ya estaba un poco asqueado de esa vida, Londres me quemó el tiempo, el clima, todo el día lloviendo, todo el día gris, los ingleses, o sea, me quemó, yo ya estaba quemado. Y luego, en paralelo, tenía aquí esa cosa muy atractiva, ¿no? Entonces, así fue pues mi entrada en Internet. Yo vine aquí a trabajar en el departamento de e-commerce y no tenía ni idea. Y me acuerdo que llegué el primer día, mi jefe no había llegado todavía, había una reunión. Yo llegué a las 9 de la mañana, yo llegué puntual, no sé qué, recursos humanos, este es tu sitio, este es tu despacho, bla, bla, bla. Y me llamaba mi jefe, ¿qué tal? ¿Ya has llegado? Oye, que vengo con retraso porque ellos venían de Barcelona a Madrid, continuó y dice, oye, que hay retraso en el avión, tal, que no vamos a llegar a la reunión de las 11, ve tú. Esto era mi primer día. No tenía ni idea de lo que hacía Terra, no tenía ni idea de lo que era el e-commerce, no tenía ni idea de nada. Y la primera fue, ¡pum!, una reunión sería alguien muy importante, porque en aquella época la gente que se reunía con Terra eran las grandes empresas. Los Carrefour, los no sé qué, o sea, la gente que quería hacer cosas en Internet, el socio de referencia era Terra. Entonces, recuerdo eso, no me acuerdo quién fue, no me acuerdo, pero bueno, no debió salir mal y así fue, digamos, mi incursión profesional en Internet. Y en ese cambio de empezar a recorrer esto en el mundo de Internet con Terra, sí. ¿Qué notaste tú en tu interior en cuanto a, decías, oye, estoy en el banco, estoy quemado, estaba viendo que no era mi futuro? Sí. Aunque era en esa primera reunión, ese nuevo mundo que estabas descubriendo, ¿qué sensaciones te llegaron de inmediato? Pues a mí lo que me llegó era como, bueno, yo me sentí rejuvenecer, literalmente. Tanto es así que empecé a hacer skate otra vez, o sea, yo había hecho mucho skate, me apasionaba el skate, me sigue apasionando el skate, el surf, el snowboard, todos los deportes de tabla. Pero fíjate la curiosidad, claro, yo ya estaba sobrepeso, llevaba años sin hacer deporte, volví de Londres, me puse a hacer skate. Tardé como una semana en partirme la pierna por 2 sitios. Me rompí la tibia y el peroné. Me pensaba que no había pasado el tiempo, que había vuelto, que tenía otra vez 20 años y tanto me rejuveneció el concepto la frescura de Internet que decidí, claro, pensaba que tenía 20 años. Y eso salió mal. Eso salió mal. O sea, tuve un accidente saltando unos escalones, me rompí la pierna, o sea, fue terrible. Pero esa es la respuesta, o sea, era como un aire fresco, porque, te voy a decir por qué, porque no había normas. Era como el lejano oeste, era literalmente el Wild West. O sea, Internet en esa época era, no hay reglas. No hay reglas. O sea, yo recuerdo en una reunión, tú recuerdas Gran Hermano, que ahora todo el mundo conoce Big Brother, ¿no? Va por la edición 30 o 20 o, ¿sabes? No sé, en cada país, esto lo han licenciado. Yo recuerdo la primera edición de Big Brother en España, la primera edición que fue una revolución social, porque fue un experimento social, batió todos los récords de audiencia. Pues yo me recuerdo en Terra, negociando con la gente de Real Player, no sé si existe, yo creo que ya no existe Real Player, porque tenían licencias para hacer el streaming, o sea, Terra se había propuesto como algo ultra innovador emitir Gran Hermano 24 horas al día, vender una suscripción para que la gente pudiera, entre comillas, espiar, o sea, este fenómeno voyeur de, bueno, este programa, la gente tiene esa curiosidad por ver cómo vive la gente. Terra como innovación era, todas las reuniones era, oye, ¿y si retransmitimos esto 24 horas al día? Claro, no había tecnología, no había ancho de banda. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues ¿quién hace vídeo en real time? Pues Real Player. Y ahí, claro, era Terra.
Y entonces venía un tío de Estados Unidos, de Real Player, para negociar la venta de licencias. Y me acuerdo hacer estimaciones, decir, bueno, ¿cuánta gente creemos que lo va a ver? 1000 personas. Porque claro, no había más de 1000 Claro, personas en España que no había tuvieran ancho de banda claro. para poder ver video streaming en directo. Entonces las licencias costaban una pasta. Tú tenías que pagar, y a lo mejor imagínate, 200 euros por cada persona que tú quisieras que se pudiera conectar. Ahora estamos haciendo un vídeo, no somos conscientes de lo que ha avanzado. Entonces, lo respondiendo a tu pregunta, lo que a mí me alucinó era que era como el lejano oeste. No había una forma estándar, la publicidad. Hoy en día la publicidad se manda un email, oye, venga, pues voy a ponerte aquí un banner en mi web, 3 meses, 1000 euros. O venga, mándame una orden de inserción publicitaria que refleje precio, tal, y luego tienes un apartado que pone condiciones. Oye, pues si esto lo tienes que pagar tanto, no es reembolsable, el anunciante, el soporte no se hace responsable de, oye, si alguien se queja del producto que tú estás anunciando, yo no me hago responsable, eres tú como anunciante el responsable, y se ponen 4 puntos, una hoja de papel y ya, esto es la publicidad. En aquel día teníamos una asesoría jurídica que era Uría Menéndez, que es uno de los despachos de abogados más top de España. Cada acuerdo se hacía un contrato que era un taco de 200 páginas. O sea, cada vez que Terra firmaba una... El desconocimiento, supongo, de todo lo que había, claro. Efectivamente. ¿No? El tratamiento de datos de las personas, temas de protección de datos, el tema de responsabilidades, el tema de... No había un punto de referencia de cómo se hacen estas cosas. Entonces, cada estupidez era un mundo. Entonces, había que negociar entre los cowboys, que era, wow, aquí hay que probar todo. Luego la gente seria, los abogados, los tal, que decían, ojo, no puedes ponerte aquí a emitir. ¿Y si de repente sale alguien desnudo y hay un menor viéndolo? ¿Qué pasa? ¿Quién tiene responsabilidad? Claro, estas cosas que ahora parecen absurdas, porque fíjate, los chavales cogen el móvil y a saber lo que pueden ver. Pero en aquella época la posibilidad de que se viera alguien desnudo en Gran Hermano en horario no adulto era un problema legal, porque al final el responsable, ¿quién es? ¿Es el que emite? ¿Es el proveedor de Internet? Claro, era todo un mundo nuevo. Era todo un mundo nuevo. ¿Y tú en este mundo nuevo, qué descubriste de ti? Que dijiste, no, aquí me empiezo porque hablabas de empezar a descubrirte, a recuperar esa parte tuya de frescura, pero ¿qué has descubierto nuevo que no habías conocido? Una cosa muy clara, el espíritu emprendedor. Ahí me di cuenta, ahí me sale ahí, porque fíjate que en el banco yo vi que todo había una forma de hacerlo. Y tú no discutías cómo se hace una salida a bolsa. Tú no dices, no, ¿sabes qué? Yo pienso que es mejor hacerlo de esta otra forma. No, no es así. O sea, cuando tú vas a sacar una empresa a bolsa, hay un proceso de que dura meses y que hay unas regulaciones que se tienen que cumplir y hay un roadshow y hay unas acciones y hay una OPV y hay un tramo institucional, hay un tramo retail, o sea, hay bancos, hay coordinadores. O sea, se hacen las cosas de una forma. No es que tú vas a innovar, no, esto se hace así, punto. En Internet yo descubrí que no. ¿Y qué pasa? Pues que ahí es cuando entran dudas, porque en el momento en el que no hay una forma de hacer las cosas, no hay barreras. Entonces, ¿quién decide cómo se hace al final? Pues el jefe. Y el jefe a lo mejor es alguien que viene pues del banco también, pero no tiene mi edad, a lo mejor tiene 50 o 60, y no tiene, le tira más la parte más conservadora, más de control. Entonces, lo que a mí se me despertó ahí fue el espíritu empresarial de decir, estoy viendo cada día miles de oportunidades pasar, porque estoy viendo chavales que con una idea y poco más están construyendo imperios de millones y millones. No puedo desde Terra participar en todo, no puedo, o sea, es emocionante porque tienes la oportunidad de puedes reunirte, puedes hacer acuerdos, pero primero no es tu proyecto. Entonces, por un lado es decir, joder, esta gente que tampoco es que sean genios, están haciendo, o sea, acuérdate la burbuja. Cualquier imbécil que montaba una página web con 4 chorradas es que ganaba 200 millones de dólares. Entonces, por un lado estás viendo, a lo mejor debería estar al otro lado de la mesa, ser yo el que viene a Terra y le pide que invierta. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado era puramente la frustración operativa de decir, sí, esto es muy dinámico, Internet es muy dinámico, pero al final estoy en Telefónica, que es la compañía telefónica de España, como se llamaba desde los años 20. Esto quiere decir que todavía dominan las estructuras más arcaicas, entre comillas. Entonces, se notaba que muchas oportunidades se estaban desaprovechando porque era como un dinosaurio todavía.
Había mucha regulación dentro de la empresa, que no digo que estuviera mal, o sea, lógicamente querían controlar y minimizar Sí, riesgos y sí, tal, pero es empresa grande. como que tenía la sensación de que se estaba desaprovechando, que en Internet tenías que ir muy rápido. Y la propia estructura que estaba imponiendo una empresa muy tradicional hacía que fuera difícil Ujú. tener ese dinamismo. El Y, dinamismo lo estaban teniendo las startups, los que tenían 2 canales de comunicación. En Terra, al fin y al cabo, pues tú tenías un jefe, ese jefe tenía un jefe, sí, ese mucha jefe tenía un jefe, estructura luego había un logística y consejo, luego estaba el propio Telefónica que tenía que decidir, y esto era como las decisiones gordas, como decir, oye, queremos comprar esta empresa. y en ese momento de que tú Cuando te dices, querías decidir, habían venido 7 americanos y la habían comprado ya. O claro, sea, que no. ahí cuando tú dices, vale, se me despierta la vena emprendedora, veo Correcto. el perfil startup que es mucho más ágil que una Exactamente. estructura tradicional. Uh-huh. Y qué te dices a ti mismo cuando sales de ahí? Que dices, oye, es que ahora cuando estoy, esto supongo que Nada. te habrá ido alimentando esa emoción Sí. de alinearte más con el otro perfil, ¿no? Con el perfil de crear y crecer con más flexibilidad. Uh-huh. ¿Cuándo te das ese paso? ¿Qué pasa por ti cuando decides ese Pues cambio? te digo la verdad, nada, porque era una inconsciencia de juventud. O sea, yo ahora Fue no lo todo hubiera fluido. hecho. Fue todo, yo no lo pensé. O sea, yo tenía muchísimo dinero ahorrado del banco. O sea, yo en el banco ganaba mucho dinero y no tenía tiempo para gastarlo. Con lo cual, para mí el dinero no era un problema. Tenía 20 y pico años y tenía más dinero que muchos padres de mis amigos. O sea, Claro. no es por decir, o sea, no es por... Sí, sí, Pero pero no tenías esa preocupación yo de... hablo del dinero con naturalidad. Es Mm, decir, no sé si es por el perfil de mm, banca y de todo esto, pero o sea, no me da vergüenza hablar del dinero. Entonces, no era yo no tenía la decisión de, ostras, es que tengo una hipoteca, o claro. tengo una familia, o tengo hijos. No tenía ningún... O sea, el dinero no era un problema. Yo entendía perfectamente que esto además iba a enriquecer mi perfil, que aunque saliera mal, luego podría trabajar o volver a lo mejor a un banco o a un fondo de inversión o a otra empresa más grande, pero que la experiencia que me iba a dar, aunque fracasara, fue una decisión muy rápida. O sea, Mm, no me estuve pensando, nosotros tuvimos una idea entre varias personas, hicimos un business plan y en paralelo no dejamos la empresa. O sea, nosotros cuando dejamos la empresa teníamos más o menos seguro que ahí íbamos a obtener financiación porque ya habíamos estado mm. hablando con gente en nuestro tiempo libre, pues íbamos a ver a inversores, íbamos a ver a gente, les presentamos un poco el business plan y a partir de ahí surgía la oportunidad. Surgió y fue todo muy fluido, ¿no? Hoy en día no sería así. Ujú. O sea, de hecho, la siguiente vez que ya volví a emprender, que ya tenía hijos y ya tenía, digamos, ya hay más en juego, no fue ya tan fácil. Pero aquí no hubo mayor... Esa primera emprendedora que hiciste Sí, saliendo de Terra, ¿fue la sí. empresa que terminaste vendiendo? Efectivamente, sí. Esto era una red de publicidad. Nosotros lo que decidimos fue crear una empresa que se llamaba Código Barras y la idea nuestra era utilizar el teléfono móvil para escanear los códigos de barras de los productos Mm, en las tiendas y hacer una comparativa de precio en el momento, de forma que nos permitiera, digamos, saber dónde podíamos encontrar ese producto más barato. ujú. Y bueno, pues está basado en fundamentos económicos muy claros, donde decir, oye, la gente no toma decisiones óptimas porque no tiene información, no tiene toda la información. Hay fricción, es decir, si yo Mm, vivo en Meco y me voy a comprar una lavadora, pues iré a las zonas más cercanas, pero a lo mejor 20 kilómetros más para allá me podría ahorrar 200 euros porque justo ahora está de oferta en el Media sí, sí. Market de no sé dónde. Entonces, si hubiera una forma de tener toda esta información, pues la gente tomaría decisiones mejores, ¿no? Esta era la premisa Mm. y esto es lo que la empresa que se creó. Enseguida nos encontramos miles de problemas. Cuando tú creaste esta empresa, Sí. ¿fue algo, digamos, por lo que estabas absorbiendo cuando estuviste en la parte de Terra, de decir, voy a montar una startup para generar ingresos y hacer crecer? ¿O ahí ya había una alineación emocional que No, dijiste, no, no, lo quiero no, montar porque emocional, también me no, apetece no, para esto? mí era una oportunidad de negocio y del estilo de vida. O sea, me gustaba, Mm, quería probar, tomar las decisiones. O sea, no era solo decir quiero ganar mucho dinero y montar, ¿sabes? Pegar un pelotazo. Sí que había algo de eso, lógicamente, porque había una cultura de burbuja, pero también había un componente más de estilo de vida, de decir, oye, a lo mejor yo no quiero tener que entrar a trabajar todos los días a una hora o dar explicaciones claro. si me quiero ir antes. O sea, sí que había algo de eso, pero no había una necesidad emocional de
quiero contribuir al mundo, quiero... Ya no había un propósito ahí No, el propósito era más egoísta en el sentido de propósito Sí, mío de quiero construir un estilo de vida que no me tenga atado a un sitio, que no tenga que aguantar reuniones estúpidas, que no tenga que tratar con gente estúpida, o sea, que pueda Sí, de tomar... desarrollo personal. O sea, Había estabas un en esa desarrollo parte de... profesional, pero desde el punto de vista más bien profesional, ¿sabes? Todo Exacto. ligado, no era un tema de quiero significado en mi vida. Claro, Ujú. con 20 y pico años no te planteas muchas veces esas cosas, ¿sabes? Yo no necesitaba significado, que no me había planteado esas cosas. Y es curioso porque a mí el desarrollo personal, la autoayuda, el crecimiento personal, todas estas cosas de las que ahora probablemente más del 50% de mis podcasts tratan de eso, yo siempre pensé que era una estupidez. Cuando yo estudié en finanzas, yo pensaba que la gente que estudiaba psicología y autoayuda y todo esto era la gente que no valía para otra cosa. Fíjate las vueltas que da la vida. Ahora soy un fanático del desarrollo personal, No. de la mentalidad, del ¿Y qué te ha mindset. cambiado eso? ¿Qué cambió Pues en los decir? años, pues la experiencia, o sea, la experiencia, porque claro, cuando tú no tienes dificultades y no tienes problemas y no tienes que sortear obstáculos y todo te da igual y no tienes preocupaciones porque tienes 20 años y te da igual y piensas que eres inmortal y que todo se va a arreglar, ¿para qué vas? Ya no necesitas desarrollo personal, ya lo tienes de fábrica. El problema es cuando uno va creciendo. El problema es cuando uno tiene 30, 35, 40 años y no le salen las cosas y tiene una familia y tiene compromisos y le empieza a preocupar lo que dice el vecino o se empieza a comparar con su cuñado, o sea, ahí es cuando a uno le llegan las dudas y los miedos. Yo en esta época no los tenía todavía. Fui descubriendo a medida que esa empresa iba avanzando, porque esa empresa, para empezar, tuvo que pivotar muy rápido, porque la idea que nosotros teníamos suena lógico ahora, pero en aquella época no existían teléfonos con, por Claro, ejemplo, es que no no había tenían los cámara, móviles, no tenían cámara, los no Nokias tenían estos de internet. textos pequeñitos, de apretar tres Claro, veces el mismo botón para cambiar de letra, ¿no? yo ahora te digo lo que te he explicado del modelo de negocio y tú dices, qué fácil, claro, coges el móvil, le haces una foto al código de barras como si fuera un código QR, Sí, se exacto. conecta a internet. No había internet en el móvil, no había cámara, había que mandar un SMS con el código de barras del producto, o sea, y el SMS Tenía te su costaba complejidad. más de lo que iba a ser el ahorro. O sea, Claro. al final la idea sobre el papel era buena, pero cuando entramos en la ejecución, Los ahí medios. otra lección más. O sea, uno puede tener ideas maravillosas, tan maravillosas que los inversores te ponen dinero para desarrollarlo, pero luego la ejecución de eso lo es todo, lo es todo. Las ideas no valen nada. O sea, esta era una época en la que para contarle a alguien esta idea, yo tenía que haberte hecho a ti firmar 27 documentos de confidencialidad por si me robabas la idea. Primera lección, eso no vale para nada, para nada. O sea, hoy en día la gente que me dice, hay muy poca gente ya, pero para contarte mi idea tienes que firmar no, pues no me la cuentes, paso. No, entonces antes era lo más normal, o sea, antes de sentarse en una reunión, NDA, Non-Disclosure Agreement, porque te voy a contar una idea tan brutal. ¿Por qué? Porque antes bastaban las ideas. Con una idea te forrabas, ya está, no necesitabas ejecutarla. Esto fue evolucionando. Y ahí es cuando se pinchó la burbuja. Sí, tu idea es muy bonita, pero estás palmando 50 millones de euros al año. Fuera. Y ahí es cuando se pinchó la burbuja, cuando de repente lo importante se dio cuenta que era la ejecución y no las ideas. Moraleja, está bien empezar por una idea, pero la clave es la ejecución. Luego nosotros nos dimos cuenta de que el código de barras no era el mismo, incluso para el mismo producto, no era el mismo. Cambiaba en otra La misma tienda, dependiendo del proveedor, del mayorista, podía ser distinto el código de barras. Luego vimos que, por ejemplo, muchas tiendas no tenían centralizado un catálogo. O sea, cada tienda de Media Market tenía su propia base de datos, a veces eran distinto el sistema incluso, y no tenían la agilidad. O sea, había muchos problemas. Y luego un problema fundamental. Cuando tú entras en la tienda, en el Corte Inglés, y dices, qué bonita esta lavadora, el código de barras no está, porque está en una caja en el almacén, con lo cual todo el sistema estaba fastidiado. Se te complicó. Con lo cual, no había tanta información, supongo, de cómo testear o mandar un proyecto. Tú veías eso yo cuando veía sobre el estabas en la papel y ponía un empresa Excel, ponía que crecía un 40% cada mes y ya está. y iba todo... Y todo sobre ruedas. Entonces, luego ahí lo que hicimos fue ¿Qué pivotar. aprendiste ahí? ¿Qué aprendiste? O sea, así internamente... Pues primero, que las ideas por sí solas no valen nada. ¿Pero qué aprendiste de ti? O sea, sí, Pues entiendo que esa mis parte ideas, de... que yo me creería muy listo, pero que mis ideas no valían nada. Luego ahí empecé a aprender, porque fíjate que ahí pivotamos y lo que hicimos fue trasladar la idea de negocio que teníamos. Es decir, bueno, pues en lugar de comparar precios de productos físicos en tiendas físicas, vamos a centrarnos en tiendas online y en lugar de usar el móvil, vamos a usar Internet. Y a partir de ahí es cuando el negocio empezó a explotar, porque eso fue el primer paso. A partir de ahí creamos una red de publicidad
donde los propios productos online los mostrábamos en otros sitios y ahí es cuando el negocio explotó. Llegamos a generar 1.000 millones de impresiones publicitarias al mes. O sea, el negocio ahí fue un cúmulo de eventos. Entonces, ¿yo qué me di cuenta ahí? Bueno, pues yo descubrí muchas cosas que no sabía que yo tenía. Por ejemplo, una capacidad de presentar conceptos. Todas las reuniones, es curioso porque en el banco muchas veces nosotros éramos como los esclavos. Lo único que hacíamos era preparar las presentaciones de deals, ¿no? De operaciones, y luego eran los directivos los que cogían la presentación, nosotros se la dábamos después de haber trabajado toda la noche en ella y el señorito se iba en su jet con su presentación que habíamos estado nosotros toda la noche sin dormir para hacerla. Y él iba al cliente y era el rey del mundo, pero nosotros ni salíamos de la oficina. Nosotros estábamos trabajando. Claro. Y yo pensé, joder, es que no estoy aprendiendo nada en banca, solo hago presentaciones todo el día. Pues mira, luego me di cuenta que probablemente lo más útil que había aprendido en el banco era hacer presentaciones. Porque era algo que luego me venía muy natural y a la hora de yo presentar a un cliente, pues tenía mucha capacidad de comunicación. Tenía mucha facilidad a la hora de plasmar en una presentación conceptos de forma muy persuasiva, de forma bien organizada. Eso lo aprendí en el banco. Nunca pensé que le iba a dar esa utilidad, ¿no? Por lo tanto, Y lo que eso te habrá ayudado también, ¿no? Claro. Y luego ese punto de flexibilidad Sí. que tú has dicho, claro, esta empresa que estás hablando de que empezó con una buena idea sobre el papel, que luego en la realidad no funcionaba, no tenía tracción. Y tenías que adaptar la capacidad habéis tenido una flexibilidad, una capacidad de adaptación bastante buena. Sí. Porque luego la habéis terminado vendiendo. Sí. Luego cambiamos el modelo y luego incluso dentro de ese modelo nosotros luego teníamos distintas patas, algunas de ellas muy importantes como era el SEO, que literalmente se colapsaron, de un día para otro dejaron de existir por cambios en los algoritmos de Google, de estos que, boom, de repente de un día para otro el 60% de tu tráfico desaparece. Porque Google ha cambiado una cosa en su algoritmo, tú dependías mucho de Google y desaparece y no puedes hacer nada. Entonces, una vez más, tienes que readaptarte. O sea, ahí era un momento de continua readaptación, ¿no? Entonces, me empezó a apasionar eso, y quizás lo más importante, que es lo que liga ya con lo que hago actualmente, empecé a descubrir la importancia de la mentalidad, que realmente es el gel que une todo esto, porque realmente esa flexibilidad, esa capacidad de adaptación, esa capacidad de ejecución, no solo de ideas, de reducir conceptos que quedan muy bonitos al papel en pasos concretos para implementar y saber girar si eso no sale, eso es todo mentalidad. Entonces, ¿y eso es algo que tú tienes por naturaleza? Es decir, ¿es un don que tú tienes o es algo que te lo has trabajado? No, yo no lo sé. Yo no creo en los dones. Yo creo que eso todo se trabaja. Entonces, yo empecé a darme cuenta de que lo más importante, y luego ya eventualmente ese negocio lo vendimos y fue fantástico, todos contentos, los que habían puesto dinero, nosotros, todo. Yo, echando la vista atrás, me di cuenta que lo más importante que habíamos hecho, los aciertos más grandes, eran fruto no de ideas geniales, sino de cosas como perseverancia, de capacidad de trabajo, de no venirse abajo. Y entonces ahí es cuando me empezó a interesar y a investigar sobre estos temas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que algunos negocios triunfen y otros no? Pues no son las ideas. Muchas veces no son las personas, o sí son las personas, pero en concreto es algo que tienen las personas, que es esa mentalidad. Pues ahí es cuando ya empecé a ver la importancia de todo eso, ¿no? Y empecé a prestar atención a por qué un día estás de mal humor, por qué un día un emprendedor está de bajón absoluto y otro día se piensa que va a ser un éxito, o sea, esa famosa montaña rusa, ¿no? Empecé a poner el foco en todas estas cosas que yo había ido viendo, ¿no? Y veía que en cada momento del negocio, en cada uno de los momentos críticos, lo que nos había salvado no era una herramienta, no era una tecnología, no era un software, no era algo práctico, sino era un tema de mentalidad, de saber respirar, de los socios, de tener la sangre fría, de ejecutar un plan, de perseverar. ¿Llevas también esa parte de mentalidad a la parte de entereza emocional? Sí, O claro, sea, es lo total, ligas es lo mismo. con esta parte... Eso es una parte, ¿no? Y a partir de ahí ya surgen muchas otras ejercicios, como puede ser todo el concepto de mindfulness, todo el concepto de gratitud, todos estos temas que están todos muy unidos, porque al final fortalecen a la persona, ¿no? Y el emprendimiento al final es de personas. Somos personas que desarrollamos negocios, y aunque un negocio se llamase B2B, o que tú digas, mi negocio está dirigido a fábricas, o yo tengo un negocio dirigido a empresas de veterinaria.
oncología médica. Bueno, sí, vale, perfecto, B2B, te diriges a empresas, pero son personas las que están tomando las decisiones en esas empresas. Entonces, esa es la parte que es fundamental en todo esto, entender a las personas, a nosotros mismos y por ende al cliente al que está al otro lado. Esa es la base de todo. Y en esta parte que dices, vale, has descubierto esta parte de startup que querías investigar, ¿Sí? De hecho la has desarrollado, la has corregido, la has vendido, y luego ya la parte de descubrirte a ti mismo, ¿no? Sí, eso podría ser, digamos, la etapa en la que estamos ahora, ¿no? Claro, ¿y cómo llega a esa? ¿Cómo empiezas ahí a decir, vale, ahora quiero hacer algo más allá de que sea por demostrarme, que sea lanzar un negocio y ponerlo en marcha? Quiero hacerlo por emoción, porque me haga feliz, porque... Eso fue, efectivamente, yo creo que eso es la maduración, ¿no? Y eso es que uno madura. O sea, yo ya tenía hijos, ya tenía pues ya una cierta estabilidad. Y entonces, digo, bueno, pues esta empresa se ha vendido, nosotros teníamos un compromiso de estar un tiempo con la empresa que nos había comprado, o sea, obligatoriamente teníamos que estar ahí durante X años, y al cabo de ese plazo, pues dices, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, estoy aquí un poco por casualidad, ¿no? O sea, no quiero estar aquí, no es porque nos han comprado y ya está, pues estamos aquí por contrato, digamos, ¿no? Pero cuando acabe eso, ¿qué pasa? Bueno, pues te quedas, y yo ya me di cuenta como que iba un poco al tran-tran, ¿sabes? Como que me había metido en una dinámica donde, bueno, no estaba mal, al revés, tenía bastante libertad, me trataban muy bien, me gustaba la empresa, me gustaba lo que hacían, cobraba bien, no estaba mal, al contrario, estoy muy agradecido a la empresa que nos compró y tengo buena relación con la gente y de hecho hace poco estuve con uno de los fundadores que eventualmente vendió la empresa él también, pero no me sentía lleno, ¿sabes? Decía, bueno, ya está, o sea, todo esto que he hecho para esto, o sea, todo lo que he hecho, todo lo que he aprendido para acabar trabajando otra vez para otros, y yo me sentía mal, decía, porque había días que decía, bueno, pues ya me he cansado de trabajar, me quiero ir, me voy a la piscina, pero claro, eran las 2 de la tarde. Entonces, yo estaba acostumbrado a que, claro, cuando la empresa era mía, pues digo, pues otro día trabajaré más, hoy no me da, no tengo la cabeza, pero claro, cuando tú estás en una piscina y dices, bueno, me voy a la piscina, que hoy no me da, claro, la gente dice, este tío está loco, ¿sabes? Entonces yo ya vi que me tenía que adaptar y me resultaba incómodo. Me resultaba incómodo cumplir un horario. Me resultaba cómodo tener que dar explicaciones si un día salía antes o venía más tarde. Nadie me las pedía, pero me sentía obligado a encajar. Y eso no me gustó. Eso no me gustó. Entonces yo decidí que yo difícilmente podría volver a trabajar para una empresa. A ver, como siempre, pues por necesidad y cuando la situación lo requiere y si se dan las circunstancias y un entorno perfecto y una idea magnífica y un equipo extraordinario y una cierta libertad, pues seguro que todo el mundo lo puede hacer. Pero yo básicamente decidí que quería seguir emprendiendo, quería volver a emprender, pero me daba mucha pereza volver a pasar todo lo que habíamos pasado en la empresa anterior. Los socios, la financiación, las oficinas, los empleados, la venta, o sea... era muy burocrático. ¿Y qué te dio la luz? ¿Qué has dicho? Dice, vale, tengo ganas, pero pues lo que me dio la luz fue que yo me di cuenta que yo estaba siguiendo a muchos emprendedores americanos que tenían este concepto, que tenían esa necesidad de cierto significado, que tenían esa actitud empresarial, que habían tenido carreras profesionales buenas y que estaban emprendiendo, pero lo están haciendo en solitario. Es cuando yo descubrí el concepto de solopreneur o infopreneur, donde es gente que por su cuenta lo que deciden es compartir su conocimiento, o su experiencia o sus habilidades y construyen un negocio alrededor de eso. Y es un negocio donde tienes todas las ventajas del emprendimiento, porque tú estás al mando, tú decides, tú diriges, tú tomas las decisiones, tú estás libre, no tienes horarios, no tienes jefes, tienes todo eso por un lado. Y al mismo tiempo no tienes muchas de las desventajas que suelen ir asociadas con emprender un negocio, como te decía, oficina, empleados, socios, inversores, burocracia. Es como que tienes lo mejor de ambos mundos, también lo peor de todos, pero tienes lo mejor de ambos mundos, ¿no? Vuelves a encajar ese modelo de negocio como cuando saliste del banco y encajaste con el startup. Sí, yo vi que eso era lo que necesitaba, que en ese momento vi que yo primero tenía un conocimiento, porque había creado una empresa y la había vendido, o sea, era mi nicho, estaba claro, a mí me seguía gustando mucho el tema de las finanzas, el desarrollo de negocio, la construcción de un negocio, y ahora tenía algo que no tenía antes, que era la experiencia de haberlo hecho. Decía, wow, esto me debe de colocar en una situación bastante buena porque me encanta esto, me está todo el día leyendo libros de emprendimiento, libros de negocio,
domino el inglés, o sea, soy bilingüe, con lo cual tengo la suerte de poder consumir vídeos, contenidos, libros. Sí, que luego llegaba a España que luego más tarde, unos años entonces, más tarde. tenía decir, wow, esto me encanta, podría estar hablando de negocios. Y de hecho lo hacía tanto que a veces mis amigos decían, joder, qué pesado eres, porque siempre estaba viendo la oportunidad de negocio o fijándome en el marketing. ¿Qué era lo que más te apasionaba de eso? Cuando tú dices, vale, me puedo pasar el día hablando de esto. Sí. Pero ¿qué es lo que más te llena interiormente? Para mí yo creo que era no solo yo hablar de esto, sino que le ayudara a la gente. O sea, a mí me gustaba la sensación de... ¿Qué había en ese ayudar? ¿Qué es lo que... A mí lo que me gustaba es eso, que la gente que yo les contaba mi experiencia, por ejemplo, cómo habíamos resuelto ciertas situaciones, mi experiencia o lo que yo he aprendido, cómo hacer ciertas cosas, esa gente lo hacía y le funcionaba. Entonces, quizás esa sensación de utilidad, de que tienes una utilidad real, porque sí, yo tenía un negocio que aportaba valor y teníamos anunciantes y vendían y era un buen negocio, pero no es como que estás transformando nada de nadie. O sea, sí, si me apuras, pues esos negocios mejoraban y entonces estaban muy felices y todo lo que tú quieras, pero no había un trato muy directo con la gente a la que tú estabas aportando. Yo estoy seguro que un consumidor que gracias a la plataforma nuestra encontró un producto, siempre hay algún cambio y tal. Se hizo muy feliz, pero no era el foco del negocio. No era el foco del negocio, ni tú tenías contacto con esa gente. Tú estabas hablando a lo mejor con una agencia de publicidad que representaba a un anunciante y que te daba un dinero. O sea, ni hablabas con el anunciante, ni hablabas con el cliente final. Entonces, lo que vi de esto es que cuando tú eres una persona y te presentas como una marca personal y conectas con personas, como empecé a hacer a través del blog, a través del podcast, a través de YouTube, a través de las redes sociales, pues la gente quiere establecer una relación contigo y te agradece mucho las cosas. Entonces, yo ahí noté una cosa que quizás lo había estado buscando mucho tiempo sin saberlo, que era la sensación de utilidad, de significado, ¿no? Y conoces la pirámide de Maslow y la jerarquía de necesidades de las personas. Y claro, luego empecé a investigar y decir, joder, es que está clarísimo. Nosotros tenemos unas necesidades básicas de dinero, de seguridad, de fisiología, de salud, que son, digamos, la base de la pirámide, pero eso no es suficiente. La gente necesita más. Entonces, necesita notar que es parte de un grupo, de una comunidad, necesita saber que aporta, que es útil, necesita tener un significado. Y yo descubrí que todo esto lo podía hacer compartiendo realmente lo que hago a través de la Academia de Marketing Online, que es ayudar a personas a construir sus negocios, a encontrar todas estas piezas. Pues es una cosa que es así un poco como fue surgiendo. Yo esto no lo hice en un análisis, o sea, yo ahora lo cuento y es mirando hacia atrás. Y ahí, pero inconscientemente, ¿qué te estabas pidiendo tú ahí? ¿Qué me estaba pidiendo? Claro, porque ¿qué te estás pidiendo emocionalmente? Dices, vale, a nivel de negocio ya está claro que los resultados iban estupendos, pero cuando dabas estos cambios, tanto de cuando saliste del banco, que dices, vale, no era mi vida, salgo de la startup, ¿qué te pedías emocionalmente para decir, quiero estar con personas más directamente, influir más directamente? Era algo tan sencillo como levantarme con ganas de hacer lo que tenía que hacer ese día. Es tan sencillo como eso. Es eso, ¿no? Yo me daba cuenta, cuando yo empecé con mi blog, mi podcast, lo hacía a tiempo parcial. Lo hacía los fines de semana, lo hacía por las noches. Y yo veía que, es decir, ¿cómo puede ser que me da tanta pereza tener que ir a trabajar, pero es lo que tengo que hacer todo el día? Pero lo que realmente me ilusiona es, voy a hacer un lead magnet para mi web. Voy a escribir un post y voy a reflejar esta idea tan buena que tengo, a ver qué piensa la gente. La comparativa es significante porque dices, no tengo ganas de ir a trabajar, pero me quiero quedar toda la noche creando esto. Es que... Claro, o sea, es decir, qué absurdo, ¿no? ¿Por qué no me dedico a hacer eso? Aún sabiendo que una cosa es un hobby y otra cosa es un trabajo, porque frecuentemente cuando conviertes tu hobby en tu trabajo, pues también... Yo ahí también fui muy consciente desde el principio, sabía que esto era lo que, entre comillas, era mi vocación, pero también sabía que en el momento en el que conviertes algo que es un hobby en algo que tienes que, oye, sí, que es muy divertido, pero tienes que ganar el dinero. Sigue siendo un trabajo. Queda muy bonito esto de, sí, yo trabajo cuando quiero, me voy a la piscina a la 1 y no trabajo por la tarde si no quiero, pero luego el sábado a lo mejor estoy 5 horas trabajando por la mañana. Claro, porque, claro, el dinero lo tienes que hacer. Otra cosa es que tengas la flexibilidad entonces, si eres disciplinado y te empiezas a conocer y ahí es donde empieza el viaje personal. Porque, claro, esta es la teoría, pero luego empiezas a descubrir pues que resulta que hay días que tampoco te apetece hacer nada.
y que de repente pues hay gente que con toda la ilusión que tú haces el contenido, pues el otro día me dijo un tío en un podcast que no le gustaba nada mi podcast porque utilizo muchos anglicismos, que uso muchas palabras como copywriting y lead magnet, que las diga en español. Súper ofendido. Y entonces, claro, hay veces que te llegan estas cosas y te planteas, tío, ¿sabes? ¿Por qué no me voy a una empresa de director de marketing, cobro un pastón y me ahorro estas chorradas? Pero siempre vuelves a decir, no, yo esto es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues sí que hay un gran viaje, como digo yo siempre, que el emprendimiento, en el fondo, es un viaje que hacemos nosotros para nosotros mismos, para conocernos, para desarrollarnos, y a mí me ha traído, pues, muchas cosas, por ejemplo, el hábito de la gratitud. A veces de forma más consciente, ahora con todo el rollo de la pandemia y todo esto, que se me han cambiado todos los horarios y todas las rutinas, pues tengo que recuperarlo, pero sí que es una cosa que durante mucho tiempo lo he hecho de forma consciente. Pensar en ciertas cosas, ser menos duro con uno mismo, decir, oye, pues hoy no me encuentro bien, hoy no me encuentro con ganas de trabajar, hoy estoy cansado y voy a ser menos productivo de lo que yo hubiera querido ser hoy, y estas cosas que tenía bien en el calendario, pues las voy a tener que mover para otro día porque... Y ya está, y no pasa nada, ¿no? O sea, eso tiene que ver también con el liderazgo personal, ¿no? Tanto el emprendimiento, sí. o sea, líder que siempre le estamos Con uno pidiendo a mismo. a los Siempre, jefes sí, que hagan sí, cosas y que nos valoren y que nos tengan en sí. cuenta y que nos escuchen. Y cuando uno emprende es líder de sí mismo Sí, y y tiene que esa aprenderlo porque flexibilidad. nadie nace sabiéndolo. O sea, antes me preguntabas, pues yo creo que hay gente que puede tener ciertas características o aptitudes que le hacen más inclinado pues, a ser una persona más positiva, o a ser una persona más alegre, o a ser una persona más enérgica, o más procrastinadora, o más creativa. Sí que hay, yo creo, un componente genético o Sí, una educacional. naturalidad más ahí. Sí, pero no sirve de nada si no lo trabajas, ¿no? Y no sirve de nada aislado, porque no sirve de nada que tú seas una persona muy positiva, pero que luego las otras cosas que tienes que hacer no las hagas, porque sí, muy happy, muy positivo y siempre una sonrisa en la cara, pero te estampas. Totalmente. Porque, claro, tú no vas sonriendo al supermercado, hola, ¿sabes? Deme todo gratis, que mira qué sonrisa tengo. O sea, al final... Hay que hacerlo realista todo. Hay que hacer todo, y eso es el viaje, eso es el proceso, ¿no? Y entonces yo creo que lo bonito es eso, descubrir un proyecto que tú veas que tienes algo, esto es lo que nos permiten hoy en día los negocios, ¿no? El tipo de negocios que yo enseño, que en el fondo es a lo que me dedico en la Academia de Marketing Online, es ayudarle a la gente a desarrollar este tipo de negocios, que yo llamo, pues son negocios con alma o con propósito, donde el principal objetivo que yo le enseño a la gente es desarrollar algo que le haga, no voy a decir feliz, porque eso es como muy grande, sino que esté a gusto consigo mismo. Que haga algo que vea... Entonces, hay gente que va a vivir de ello y hay gente que nunca va a vivir de ello, que siempre va a ser un pequeño extra o un gran extra. Y luego sí que hay gente que va a vivir de ello, ¿eh? Entonces, eso es un poco lo que yo enseño a la gente. Cómo empezar eso, cómo desarrollarlo y sobre todo cómo ser consciente de las dos patas, ¿no? La pata puramente objetiva, donde yo enseño temas de copywriting, temas de publicidad, temas de seguimiento, o sea, temas muy concretos del negocio. Y a la vez, pues, cómo esto nos está mandando señales de, oye, pues las comparativas, el miedo al éxito, el miedo al fracaso, o sea, todas estas cosas que nos vamos a ir encontrando como barreras, pues cómo las vamos sorteando, ¿no? Y así un poco, pues la Academia de Marketing Online ha ido evolucionando en eso. Empezó siendo puramente marketing y negocios, donde yo quería compartir lo que había aprendido, pero poco a poco, claro, me fui dando cuenta que lo más importante que había aprendido era la parte de dentro, del desarrollo. Y por ahí mucha gente me ha dicho, oye, Óscar, tu podcast tendría que ser la Academia de Psicología o Desarrollo para Emprendedores, pero se quedó con el nombre y así es como ha sido, ¿no? Pero la verdad es que probablemente más del 50% de los contenidos tratan sobre ese aspecto emocional, que es la otra cara de la moneda, junto con el marketing puro y duro, negocios, business plans y todo lo que es la parte práctica. Y tú llegas a este negocio, claro, tú tienes tu podcast, tienes tus canales, has escrito libros, pero me imagino cuando llegabas ahí, claro, has venido de un mundo de que Internet no estaba al alcance de todo. Sí. Has conectado con esto que querías darle a la gente, de ayudarles a vivir alineados con algo que les motive y demás. Te has tenido que superar, supongo que a ti mismo, porque todas esas herramientas no había como ahora que dices, vale, me compro un curso online y aprendo a hacer un podcast. Sí, pero a ver, pero no soy tan viejo tampoco. O sea, soy viejo, pero no tanto. Es decir,
Pero cuando fíjate, lanzaste este proyecto, ¿tú tenías eso incorporado? ¿O porque hay quien Sí, dice, es que eso yo no ya, soy, eso te lo nunca me preguntaba dio por... miedo. No, Vale. nunca me dio miedo, nunca me dio Hay gente que miedo. dice, quiero emprender, pero yo no soy Sí, amigo de la no, tecnología. no, Entonces lo decía siempre, por siempre me eso. gustó, siempre se me dieron bien los Mm. ordenadores. O sea, yo de pequeño tenía el típico, el Amstrad PC y hacía todo lo que se podía hacer de programación, Vale, de estás Basic, familiarizado entonces. desmontar el ordenador. O sea, estaba Mm. familiarizado con la tecnología, no me daba miedo, porque es Vale, verdad que eso nada tiene que ver con lo que es Internet hoy, ¿no? claro, claro. Lo único que quizás tiene que ver es que no tenía miedo a abrir el ordenador y que se rompiera. Vale. Y esa falta, es decir, ya se arreglará de alguna forma, o programar algo y que se rompa y el ordenador no arranque y no encienda. ¿Cuántas veces tuve que arreglar eso y no existía Internet? Entonces yo tengo un tío que es profesor de informática y de vez en cuando me ayudaba cuando venía a Madrid, que tampoco vivía en Madrid, y con libros y con... No sé cómo lo hacía, la verdad. No sé cómo apañaba estas cosas. Pero cuando yo empecé a escuchar estos podcasts americanos, donde hablaban de email marketing, hablaban de lead magnets, hablaban de webinars, hablaban de todo esto, no me costaba decir, bueno, a ver, ¿qué es esto? No me daba Vale, miedo. vale. La Vale, sí, sí. tecnología no me daba miedo esa parte, ¿no? Es Tenías decir, ese freno, digamos. no, ¿Y cuál ha siempre me sido tu gustó. mayor miedo al que te has tenido que afrontar contigo mismo? Es que no sabría decirte cuál, ¿Cuál te porque viene? son muchos. Uno que te Pues hayas puede ser, marcado que digas, no, el oye, miedo a decir, eh, no sé si esto al final, si debería de tener un trabajo normal, porque claro, esto también hay veces donde, bueno, es muy inestable y hay momentos en los que es como que si tú no estás, nada funciona, eres tú eres la cara visible de todo esto. Entonces, hay veces que eso también es como mucha responsabilidad, ¿sabes? Aunque tú tengas delegadas las cosas, claro, yo tengo la obligación ya conmigo mismo y con miles de personas de lanzar un podcast todos los lunes. Y a mí esto pues me da un cierto miedo porque cuantas más responsabilidades tengas de yo cada semana tengo que hacer esto y esto y esto y los jueves tengo que dar una clase y los miércoles tengo un directo y los viernes tengo un vídeo de YouTube y el martes tengo que publicar un post, empieza a ser muy parecido a un trabajo. Y entonces el miedo que me da es no calibrar y que al final, sí, tú eres libre, pero yo al final pues tengo mis sí, te rutinas, hayas tú mismo como, esclavizado. tengo unos horas, que con lo mucho que me gusta lo que hago, que la estructura parezca demasiado, que el balance de obligaciones sobrepese el otro. Y hay obligaciones, porque tú no puedes decir, hoy mando un email y hasta que no me vuelva a apetecer no mando otro, a lo mejor pasan 6 meses. O hoy lanzo un podcast, pero ahora durante los próximos 3 meses lo voy a dejar reposar. No puedes, no puedes. Entonces el miedo que me da quizás es encontrar el equilibrio entre las Eso, cosas que lo tengo mismo que justo. hacer y que son obligaciones. Hay veces que a mí no me apetece hacer una consultoría y me tienta mucho decir, ahora voy a pasar 2 horas sudando, tengo que estudiarme el negocio de esta persona que no lo entiendo, ¿no? Y a veces me tienta mucho decir, mira, mejor no, búscate a otro. Pero es mi trabajo, entonces a veces tengo que hacer esas cosas. Sí. Y eso no O quiere decir que no te colaboraciones. apasione lo que haces, lo que pasa es Entonces mi que miedo es tienes con ese valor del... que ciertas piezas de lo que hago que no me gustan o que hay momentos en los que son un rollo, o que son unos momentos que digo, ojalá encontrar a la persona para poder externalizar esto, pero no la encuentro a alguien de confianza que lo pueda hacer como yo quiero, tal. Pero esto me acaba haciendo perder tiempo y yo me enfado conmigo mismo, digo, ostras, estoy pasando demasiadas horas editando mi podcast. No debería de estar usando este tiempo para hacer otra cosa, pero cuando acabo ya estoy cansado, entonces me da rabia porque sé que no debería de haber hecho esto, pero no consigo ponerme a buscar la persona que lo haga, entonces es otra carguita más de algo que haces que no te gusta. El podcast me encanta encontrar invitados, me encanta hacer las preguntas inteligentes, pero hay mucho alrededor que me empieza a agobiar. Entonces digo, es como un constante equilibrio y esto poca gente lo cuenta. Parece que Sí, todo es sí. Tiene libre y que ver con todo... yo lo llamo peaje, que es Sí, lo que uno tiene que a veces sí, permitirse para poder hacer lo que le apasiona, ¿no? Es eso decir, es. es Sí. lo que tú decías, oye, si a mí me gusta la libertad y me gusta esto, pero si yo no cumplo con Tiene un precio, unos claro. Sí. estándares, Sí, mi empresa no va a funcionar, o sea, sí, aunque luego vayas consiguiendo delegar y todo eso, ¿no? Pero ¿cuánto tiene que ver con esto? Es decir, vale, por más que te guste la libertad, por más sí, que te apasione lo que hagas, si no entras dentro de una estructura de con eso hacer un negocio y hacer un sí, negocio en sí, cada sí, área sí. tiene unos parámetros, Porque si no, es que es un hobby. Entonces ahí hay que tener la eso no diferencia tira. entre
Oye, pues tener un hobby, puede ser un hobby, es decir, yo mucha gente, de hecho la inmensa mayoría que tienen un trabajo y tal, lo empiezan como algo a tiempo parcial. Y ahí ven, porque claro, es mejor eso que dejar tu trabajo y tal y luego decir, esto es demasiado, no es lo que esperaba. Por eso yo siempre recomiendo a la gente empezar a ese tiempo parcial, que aprovechen esa ilusión que vas a tener al principio, de decir, wow, solo tengo estas 3 horas, me apetece mucho escribir este post, me apetece mucho esto, y oye, si luego no tengo tiempo para compartirlo, pues no pasa nada. O si esta semana no puedo hacer ese webinar que quería hacer, pues da igual, porque tengo un trabajo. Entonces, que tú mismo veas cuánto te apetece realmente hacerlo, qué estás dispuesto a sacrificar, de qué otras cosas estás dispuesto a quitar sitio, y cuando ya no te quede más horas de quitar, es cuando ya te tienes que plantear si querrías hacer esto full time con ese peaje, con esa tasa que tú comentas, porque las tiene. Entonces, es importante ser conscientes que nos pintan siempre el lado bonito, pero hay un peaje. Y ese peaje es duro, porque es mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad de decir, yo me tengo que ocupar de todo, de las finanzas, del dinero, del no sé qué, del marketing, de la web. O sea, yo ahora tengo que plantear el rediseño de la web. Y hay muchas piezas. Está el copywriting, están los elementos, está el diseño, está los audios, o sea, las fotos, un fotógrafo. Dice, no, claro, eso no lo hago yo. Yo cogeré un fotógrafo, cogeré un diseñador, cogeré a alguien que lo monte. Sí, claro. Cogeré, pero toda esta gente las tienes que buscar, tienes que evaluar, les tienes que explicar lo que quieres, tienes que negociar con ellos cuándo te van a cobrar, cuándo lo van a hacer, cómo se van a coordinar entre ellos, porque claro, ¿cuándo necesitas las fotos? Pues ¿puedes trabajar sin fotos de momento y ya te hago yo unas fotos de estudio? No, las necesito antes porque pues entonces ya... y mientras tanto tienes que seguir haciendo tus vídeos o tu podcast. Y a mí lo que me gusta es el podcast, sí, pero sí, todo y a mí esto lo que me tengo gusta que es poner... estar al mando, sí, estar al mando, tú tienes la idea de que tú decides cómo vas a hacer tu podcast, vale, eso es estar al mando, pero estar al mando también es lo que te acabo de decir. Claro, exacto, por eso claro, te digo que... y también, oye, las finanzas y los impuestos y oye, cómo va todo esto, o sea, hay un peaje, entonces al final es como que cada X tiempo yo creo que uno hace el balance, decir, me está compensando. Sí, reajusta, ¿no? Y surgen las oportunidades, pues a lo mejor, oye, a lo mejor mañana viene una empresa y me dice, Óscar, mira, es que eres justo la persona y este es el proyecto y es una startup y vamos a tener oficinas y vas a tener que ir a una oficina y vas a tener gente a tu cargo y se acabó el blog y se acabó el podcast, pero este es el proyecto y tal. Yo nunca descarto. Sí, encaja con los valores que tienes. Que vuelva a eso. Ahora, yo ya sé que voy a mirar, las probabilidades de tomar la decisión correcta van a ser mucho mayores, porque el bagaje que me ha dado de poder valorar a esas personas, poder valorar el proyecto, poder saber lo que busco y el propósito y que tenga una finalidad y que no sea algo que me va a aburrir y que no sea algo frágil ni una moda pasajera, sabré elegirlo cuando llegue. O sea, por lo menos tengo la confianza de que cuando llegue esa oportunidad, si es que llega, sabré valorarlo y mientras tanto seguiré valorando el día a día, ¿no? O sea, es un reto que también tenemos los emprendedores, que es muy difícil, que es saber tratar distinto el corto plazo, el medio plazo y el largo plazo. Esto cuando tú estás en un trabajo no te da igual. Darse tiempo a uno mismo, ¿no? Es de otra la responsabilidad. Tú llegas, tienes unas cosas que te han mandado a hacer y punto. Más a corto, más a medio, pero tú no estás pensando en la evolución de esta empresa en la que yo soy uno más, cómo va a evolucionar en los mercados inciertos de aquí a 3 años. O sea, a ti sí te da igual. Pero cuando el negocio es tuyo, tienes que pensar, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer la hora próxima? ¿Qué voy a hacer mañana? Yo programo mi día entero, mi semana por horas y luego tengo mis proyectos a medio plazo. O sea, ¿qué quiero hacer antes de acabar el año? Y luego están los proyectos más a largo. O sea, como el objetivo del año va a ser tú no puedes ir solo en base a objetivos de planificar tu día de mañana. No, porque no te enteras de lo que porque está entonces pasando. te metes el hámster y no evolucionas. La evolución viene cuando en algún momento dices, y a medio plazo quiero lanzar un podcast. Y a medio plazo lanzo un infoproducto. A medio plazo voy a hacer un evento. Y comprometerte con ello, ¿no? Porque una cosa es un poco eso de pasar a la acción. Y desmenuzarlo. Claro. Decir, vale, imagínate que yo quiero hacer un evento presencial. De momento no es algo que me llame la atención, pero hay gente que lo está haciendo. Y ahora, hombre, ahora menos todavía, pero oye, pues yo diría, pues mira, mayo del año que viene yo quiero hacer un evento presencial. Entonces, empezar a calcular en el calendario, pues a partir dentro de 2 meses, me voy a poner en el calendario ya, voy a desmenuzar lo que implica ese evento que yo tengo a medio o largo plazo, pero tengo que desmenuzar qué implica en el día a día. O quiero lanzar un curso. ¿Vale? ¿Cuándo? En enero. Es que es importante lo que estás diciendo, y eso se trabaja mucho en coaching, y yo supongo que también como consultor, que es ponle fecha. Sí, o sea, ponle fecha y vamos a hacerlo realidad, porque patear la pelota para adelante
es que a mí me gustaría vivir de lo que me gusta, sí, pero sí, ¿para sí, no, cuándo? hay que poner fechas, sí. Y Aunque hay que luego saber, ajustas calidad, tiempo y sí, puesta en y hay marcha. que saber sobre poner fecha y desmenuzar, ¿no? Mm. Porque, claro, tú no puedes decir, yo pongo fecha a lanzar mi podcast el 1 de enero. Vale, pero esto luego implica 27 pasos que tienes que hacer para que, no es decir, vale, Exacto. tú te pones esa fecha, no sirve para nada. No, no, claro, mandarle Tú una tienes estructura a esa que fecha. tener, eso tiene que estar Mm, dividido, tiene que mm. estar dividido. Oscar, cuando miras o sea, cuando te observas tu propia trayectoria Sí, y ves desde esa persona que ha estado durmiendo en la oficina de un banco porque estaba esclava de su trabajo a crear tu startup, poderla vender y sí. ahora estar alineado emocionalmente con lo que haces, cuando hablas contigo mismo y te echas esta mirada, Mm. ¿de qué te sientes orgulloso? No, la verdad es que no lo hago, no lo hago mucho, o sea, vivo mucho, no miro en todo lo que ha pasado hasta llegar hasta aquí, o sea, miro el momento actual, la verdad, o ¿Mm? sea, no hago esa valoración de mira por todo lo que ha pasado, o sea, lo hago ahora cuando hablo contigo, o sea, no es algo que yo haya pensado, según yo lo voy contando me voy dando cuenta, no es algo que pienso. Ujú, Yo procuro centrarme un poco en ahora, ¿sabes? ¿Cómo está ahora? ¿Qué hay de desajuste? ¿Qué tengo que trabajar? El tema de la gratitud, el tema bueno, son aspectos personales que uno dice, pues voy a trabajar en esto, lo demás allá, y ujú. me centro mucho en ese ahora, ¿no? Pero bueno, pues es una evolución. Yo no sé lo que hubiera pasado si hubiera evolucionado de otra forma, no sé si podía haberlo hecho mejor o peor, por eso tampoco. Pero contigo mismo, ¿qué te hace sentir bien cuando te ves a No, ti más, mismo? me siento casi como otra persona. Lo que pasa es que no sé si eso es por algo que haya hecho o que haya pasado o por la edad, simplemente. De decir, las cosas que pienso ahora y que me preocupan y que les doy importancia no tienen nada que ver con las que le Ujú, daba importancia en estas otras épocas. Entonces, yo creo que lo que hago y lo que he hecho y también haberme desarrollado en todas estas áreas, pues al final yo creo que te ayuda a sentirte pues más tranquilo, más en paz, más cosas que antes valorabas, pues ves que no son tan importantes y descubres otras que sí, ujú. entonces empiezas a descubrir cosas para ir creciendo. Entonces yo creo que la palabra al final es crecimiento, es un crecimiento. El Te crecimiento sientes personal. con más recursos, más lleno, más Ujú. antes todo me daba miedo y si no sé hacer esto y si esto no sale bien y ahora un poco, no es que me dé igual, pero no lo veo como el No es- fin catastrófico, ¿sabes? claro. Pues si esto sale bien y si no, pues habrá que Ujú. pensar en otra cosa. O sea, no, antes me quitaba el sueño cada decisión, ¿no? Ahora, bueno, pues ya está. Y el perfeccionismo, ¿no? Antes era, Uf, ostras, esto tiene que estar ese es perfecto. un tema, el Ahora no, perfeccionismo. ahora digo, pues mira, voy a entrevistar a esta persona y tengo 2 horas para preparar la entrevista. Antes decía, no he visto todos sus ¿Cuánto, vídeos cuánto todavía. freno, cuánto freno genera el perfeccionismo? No he visto todavía todos sus vídeos, no he leído todas sus entrevistas, seguro que se me escapa algo importante que le puedo preguntar. Y entonces igual estaba un mes en preparar cada entrevista Claro. y entonces he aprendido a ser mucho más ágil y saber decir, oye, ahora tengo que revisar una consultoría, tengo ya hecho el esbozo y tengo 1 hora para hacerlo. Entonces, lo que esté hecho en esa hora es lo que va a salir y punto. Y ya está. Y luego, como lo tengo planificado el día, me pongo a la siguiente y punto. Bueno, Pero, y en esto que haces ahora, sí, el, me gustaría dos cosas, ¿no? Una, que nos cuentes un poco lo que estás trabajando con la Academia de Marketing Online sí. y que esta explicación luego me la vincules a si tienes algún caso de éxito que refleje lo que tú quieres como persona. Si Mm, esto es lo que a mí me refleja como la empresa que yo quería crear como emprendedor, con lo que me llenaba emocionalmente, ujú. para ser feliz con lo que hago, ¿no? Entonces así explicamos las dos cosas, lo que haces y un caso de éxito. Bueno, yo lo que hago es, yo intento aportar formación, motivación, inspiración para emprendedores y emprendedores en potencia. Gente que ya está creando negocios y gente que les gustaría crearlos. Pues yo veo esas 3 patas, ¿no? La formación práctica, la motivación y la inspiración. Entonces, lo que procuro es generar contenidos que pueden ser multimedia, como puede ser un vídeo en YouTube o una historia en Instagram o un podcast, que al final son los canales más potentes que tengo, puede ser un email, puede ser un directo, o sea, yo solo veo todo como herramientas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la Academia de Marketing Online. Casos de éxito ha habido muchos, o sea, yo sé gente que se ha formado conmigo y que ha conseguido el estilo de vida o que está más cerca de ese estilo de vida que quería. Por ejemplo, Juan Rayo, el entrenador es un trainer personal que está haciendo cosas espectaculares.
Luis Cueva, el médico. Esta gente empezó conmigo, de hecho le entrevisté hace poco en el podcast, la gente se lo puede escuchar, cómo empezó también, es un médico de temas de estos del estómago, digestivo, y se ha construido su marca personal. Son casos de éxito donde me resultan tremendamente gratificantes, gente que no es que sean los reyes del mundo, ¿no? Todo el mundo tiene cosas que mejorar. Pero algo que puedas contarme de cómo era esa persona en el momento de que ha entrado. Sí, ¿Qué ha cambiado? O sea, una pequeña... Que la gente lo pueda ver diciendo, oye, mira, esta persona se ha formado, ha empezado a montar su podcast para... Sí. O sea, al final es que es un poco todo lo que hemos venido hablando. O sea, esta es gente que sabía que le faltaba algo, que tenía algo que les llamaba a compartir algo que ellos sabían, alguna habilidad, algún conocimiento, querían tener esa libertad de hacerlo a su manera, pero estaban un poco perdidos por cómo empezar, qué era lo importante, qué no. Entonces, siempre es un patrón de, oye, llevo años viendo vídeos, leyendo blogs, cojo de aquí, cojo de allá, pero no encuentro un camino coherente que me marquen esa ruta, ¿no? Eso, por ejemplo, con el curso de Génesis es lo que se ha visto. O sea, estas personas han pasado de esa popurrí mental de tengo muchas piezas sueltas, pero no tengo el manual de instrucciones, a hacer, por ejemplo, un curso mío, una formación, una consultoría, entenderlo. O sea, hace poco la gente de Inversapiens de Chile, mi amigo Nico Mañer, es que lo puso en LinkedIn ayer, es decir, en una sesión de 2 horas con Óscar hemos avanzado nuestro proyecto 2 años. 2 semanas después estamos viendo resultados de crecimiento, y eso al final lo que les permite es decir, podemos seguir haciendo lo que nos gusta. La gente tiene esa duda, de decir, me gustaría vivir de mi marca personal, me gustaría vivir de lo que sé de entrenamiento personal o de medicina o de finanzas, pero tengo la duda de si soy capaz de conseguirlo, si se puede, si está muy saturado. Pues cuando te dicen, ostras, pensábamos casi que habíamos tocado fondo, que no había más recorrido, hacemos una sesión contigo, lo implementamos y en 2 semanas se nos triplican la audiencia, y no hemos hecho más que rascar la superficie. Claro. Lo que nos da a nosotros es la esperanza de que vamos por el buen camino. Y esa esperanza es lo que yo vendo. Bien. Esa esperanza de puedes llegar muy lejos. ¿Vivir de ello? No lo sé. Pero hacer algo muy gratificante, generar un extra como mínimo y probablemente acabar viviendo de ello o muy cerca, esa esperanza es la que yo quiero darle a la gente. Y no solo la esperanza, sino las herramientas para que vean que van por ese camino. Me gusta este mensaje que nos estás dejando, porque dice esa esperanza de encontrar la posibilidad de vivir de lo que te apasiona, y lo ligo mucho a tu trayectoria de haber estado esclavo atado, ¿no?, a un trabajo que no te daba esa oportunidad. Entonces, ¿cuánto tiene el valor que tiene de haber pasado a la acción, ir descubriéndote y ir incorporando ese autodescubrimiento en tus acciones? Y te lleva a ser quien eres. Óscar, te agradezco muchísimo el tiempo, te agradezco mucho la entrevista. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Página web? ¿En la academia? Muy fácil, todo lo que tú tengas. Muy fácil, Diego. Lo mejor la gente que vaya a www.oscarfeito.com, que se apunten a la newsletter, que bueno, lo que vamos a darles es una guía para emprender ese negocio con propósito desde cero. Y luego, pues, sobre todo van a divertirse con los emails que escribo, porque tengo ahí unos emails preparados que son graciosos, unos son emotivos, otros son... Todos aportan o una dosis de formación o de motivación o de inspiración. Yo creo que esa es la mejor forma. Que escuchen el podcast, que tienen ahí la dirección en oscarfeito.com, redes sociales, estoy en todas. Últimamente paso mucho tiempo en LinkedIn, en Twitter, Instagram. Y bueno, a partir de ahí pueden ir tirando el hilo, el podcast, escuchar el podcast, que son ya más de 300 episodios y seguro que alguno tiene que haber que les interese. De los 300 y pico es imposible que no haya ni uno solo que te pueda aportar algo. Y nada, para mí también ha sido un placer, han sido pues unas preguntas que me han hecho, la verdad, que pensar mucho y lo he pasado fenomenal, así que nada, encantado. Muchísimas gracias, te agradezco todo el tiempo que nos ha destinado y todo lo que has aportado. Pongo en las notas del programa tu página web. Y nada, Perfecto. Invitar a la gente a que te conozca, que conozca tu podcast, que esas personas que también aún no ven la luz hagan tus cursos. Yo he llegado a formar parte de la formación de Génesis. De Génesis, sí. Y en esos momentos de bloqueo, de ayudarte a echar esa luz y empezar a poner las piezas en su lugar para lo que tú dices, ver que de ahí existe una posibilidad.
pues adelante y hacerlo porque sí que ayuda. Y luego, como hemos hablado en la entrevista, hay que trabajar, hay que dedicarle mucho esfuerzo a esto, las cosas no vienen solas, no, los hobbies se disfrutan, pero también llevan trabajo. Desde luego. Y animar a la gente a eso, a que si hay algo en el interior que le vibre y que cree que ahí va a haber algo de realización personal y que le va a ayudar, tienen dos opciones: o seguirlo viendo como una oportunidad, Sí. o crear la oportunidad para que eso tenga la opción de ser real. Y eso es acción. O sea, no hay otra que pasar a la acción y aprender como tú has aprendido a pivotar con tu negocio, como has aprendido a decir, esto no me llena y cambio, Sí. y aprender de uno mismo para ir mejorando y ir en el camino que uno quiere. Sí, sí. Así que nada, te lo agradezco muchísimo. Perfecto, porque Diego. el Pues mensaje nada. llega y Muy bien. es lo que quería. Perfecto, pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo.